Terremoto. Lima, Chopánico, Huaraz, Chimbote, Trujillo. 5.000 muertos habría dejado el sismo en Huaraz. Pobre gente, Dios mío. No, qué tragedia. Tenemos que estar preparados por eso. Claro. Presidente Araujo. La ciudad estaría en ruinas. Felizmente eso pasó hace ya más de 50 años. Pero siempre es bueno recordar para estar alertas. Que nos cuente los detalles técnicos, don Máximo Correcto. Efectivamente, Gonzalo, el 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, un sismo de magnitud 7.9 en la escala de Richter, con epicentro a 20 kilómetros de Chimbote en el mar, a tan solo 1 kilómetro de profundidad. Se sintió durante casi un minuto desde el norte por Guayaquil hasta el sur en Ica y al este a las regiones de Tarapoto y Yurimaguas. Este fue el titular del comercio con el que amaneció el Perú. Luego del remesón, el gobierno militar tuvo los primeros indicios de que el evento había sido catastrófico y actuó rápidamente. El general Velasco, con su plana mayor, se movilizaría personalmente para visitar la zona. Los reporteros de El Comercio tuvieron tiempo de recabar información que les permitió intuir que la zona de Huaraz sería la más afectada y que el número de víctimas sería elevado. Pero ni ellos ni el Perú se imaginaron la propia magnitud de lo sucedido. Imagínense... No te adelantes, abuelo, es cierto. Se iban despejando dudas. Al día siguiente se anunciaba la posibilidad de un número impensable de muertos para el terremoto. Más de 10.000. Se publicó un gráfico con la ubicación del epicentro frente a la costa de Chimbote en Ancash, lugar al cual se había dirigido Velasco y su Estado Mayor en el BAP Bolognesi, con un hospital a bordo y ayuda inmediata. El Comercio publicó muchas fotos de primera mano. Es más, las numerosas fotografías que el diario publicó pasaron a ser el testimonio gráfico del desastre y sensibilizó al mundo y permitió el envío de ayuda para mitigar el inmenso daño. Entre las disposiciones que se dieron estaba la de enviar paracaidistas a que se lancen sobre Huaraz con ayuda inmediata, ya que las carreteras estaban todas bloqueadas. Se estableció un Comité Nacional de Emergencia y un puente aéreo y marítimo entre Lima y Chimbote. Y es que tampoco se podía aterrizar en Huaraz por la destrucción. No te puedes imaginar el tamaño de tal tragedia, Gonzalito. Así es, abuelo. Al día siguiente, El Comercio volvió a publicar fotografías de la zona, ampliando el rango geográfico a todo el callejón de Huaylas, en medio de mensajes de condolencia mundiales y pedidos de ayuda. Pero lo peor de todo es que la suma de muertos del día anterior había subido a 30.000. Y pensar que esa es una cifra muy lejana de lo que hoy sabemos. Alrededor de 80.000 muertos, abuelo. El gobierno decretó 8 días de duelo nacional y las banderas peruanas se izaron a media asta. La impresionante foto aérea de Yungay no solo dimensionó la magnitud de lo ocurrido, sino que le dio presencia al pueblo que se convertiría posteriormente en el epicentro de la tensión peruana y mundial, y que hasta el día de hoy concita atención por lo sucedido. Un aluvión de tristeza y desolación. Pese a ello, los peruanos nos pusimos la camiseta, realizando donaciones de sangre en todo el país. Mientras tanto, las réplicas sísmicas continuaban en todas partes, lo que hacía que la gente saliera a las calles al más mínimo movimiento. Salvar a los sobrevivientes era la tarea inmediata, a la par de toparnos con noticias sorprendentes, como los sandinistas rescatados en el Nevado Guandoy, que se guarecieron en una cueva para salvar sus vidas. Además, los peruanos nos organizamos.
Yo recuerdo que llevé mi frazada de tigre. Exacto, abuelo. Desde el gobierno se activó la Junta de Asistencia Nacional, una especie de institución antecesora de la actual INAVIF, para canalizar todo tipo de ayuda y donativos como ropa, medicinas, víveres, tiendas de campaña, entre otros. Toda empresa estaba dispuesta a ayudar, como los supermarkets, que se convirtieron también en lugares de recepción de donativos, o como la totalidad de los cines, que cedían el íntegro de su taquilla por un día para las víctimas. La solidaridad se expresaba desde todos los rincones del Perú, y el mundo, al enterarse, también envió ayuda y material de apoyo, como el inmenso helicóptero que trajo los Estados Unidos. Fue tal la magnitud que un coronel de los Estados Unidos, al ver in situ lo ocurrido en Ancash, declaró: «Solo en Hiroshima vi tanta destrucción». Mientras que las cifras de muertos iban en alarmante ascenso, una foto del comercio se convirtió en icónica. La de una mujer de rodillas rogando al cielo. Todo un símbolo de la tragedia humana. Y Yungay, sobre todo Yungay. Lo que sucedió en Yungay ya es parte de la historia, abuelo. El aluvión que arrasó por completo el pueblo. Pero esa historia se fue contando de a pocos en las páginas del diario. De cómo desapareció a cómo se salvaron muchos niños cuando estaban viendo una función de circo. Y cómo se salvaron los demás, por ejemplo. Los que subieron al cementerio y espectaron el terror mientras ellos se salvaban. Pero a pesar de todo, hubo lugar para la esperanza. Por supuesto, abuelo. Y el comercio, en medio de la tragedia, era el primero en decirlo. Más de una semana después, se lograron abrir las vías que conectaban al callejón de Huaylas con el resto del país. Y muchas toneladas de ayuda llegaron con mayor facilidad y rapidez durante meses y meses. Ese 7 de junio se realizó por única vez una misa frente a Bolognesi. Antes que la jura la bandera, estaba a pedirle a Dios clemencia. Mientras que en varias partes del Perú seguían las réplicas, a la par se iban tomando decisiones y evaluaciones con mayor serenidad. Fue una época en que nuestras emociones estaban sobrepasadas y mezcladas. Así es, abuelo. Ya vimos que aunque sea en pequeño, las hazañas de la selección también tenían un espacio en el periódico. El Perú regresaba a un mundial después de 40 años. Tan solo 2 días después del terremoto, esa mítica selección, con cántico incluido, jugaría su primer partido contra Bulgaria en el Mundial de México 70. Los jugadores salieron con un brazalete negro y quizás, como haciendo un paralelo a la entrega que el Perú debía tener frente al desastre, supieron remontar un marcador adverso para terminar triunfando. El comercio lo entendió muy bien y sintetizó ese espíritu en este dibujo que lo decía todo. «Arriba Perú», seguía diciendo el diario, invitando a la gente a no dejarse desanimar y levantarse de las cenizas. Ambos sentimientos convivieron en el alma de los peruanos. En un enorme gesto de solidaridad, los propios jugadores hicieron una colecta y enviaron más de $11.000 de la época a sus compatriotas. Todo un golazo de media cancha. ¿Y sabes qué sería también un golazo de media cancha? Que estemos todos preparados para una eventualidad. Y todo lo que cuento quedó registrado en las páginas del Comercio.